1, versículo 28, que lo hemos leído y nos los han predicado muchas veces. Génesis 1, versículo 28 dice: y los bendijo Dios, y les dijo Dios: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén y amén. Aquí el Señor, una vez creado el hombre, creada la mujer, establecidos y puestos en el jardín del Edén, el Señor básicamente le da un mensaje de dos cosas que debe hacer el hombre. La primera, cuando hablo hombre, no solamente es el varón, sino también la varona. La primera es ¿qué cosa? Crecer, que es el nombre de la enseñanza de esta mañana. Crecer. El deseo del corazón de Dios es que todos nosotros crezcamos, ¿de acuerdo? Pero también, añadido al crecimiento, el Señor le da una segunda parte de este mensaje, dirección y mandato, y es sojuzgar, señorear, autoridad. Saber que el Señor está poniéndonos a nosotros en autoridad sobre todas las cosas creadas y aún también sobre lo espiritual. No por encima de Él, por supuesto, pero sí también que nosotros podamos tener autoridad sobre huestes espirituales de maldad. Entonces, nosotros entendiendo que tenemos el llamado para crecer como congregación, crecer como la iglesia de Cristo, crecer como familia, como persona. Y cuando hablo crecer como familia, no solamente se refiere a multiplicación en cuanto a los hijos, sino uno, claro, debe tener también sus hijos y procurando ser cautos también de no tener los hijos que no vamos a poder mantener, ¿de acuerdo? Hay una mala interpretación de esto, de la procreación, de tener los hijos en el cuerpo evangélico mismo. Yo conocí hace muchos años, aún antes de ser cristiano, antes de ser creyente, en mis viajes en una ciudad lejana, a un médico, un pediatra. Este pediatra era cristiano, evangélico y pentecostal. Yo no sabía qué cosa era pentecostal, ni bautista, ni evangélico, ni nada de eso. Yo no era cristiano todavía. Y este médico me imagino que todavía vive, es un médico pediatra muy bien rankeado, por decirlo así. Era muy buen pediatra, muy buen médico, tenía muy buena clientela. Trabajaba en el hospital de esta ciudad, trabajaba en una clínica y trabajaba en su consultorio particular, y en todo lugar lo buscaban, en los 3 lugares de atención lo buscaban, y tenían cantidad de pacientes. Pero el tema es que este médico, y eso me fui enterando por mis colegas, que vivía en una forma muy no humilde, no, porque la humildad no radica en la cantidad de dinero que tengas o de propiedades, sino en una forma muy austera, y no porque él quiera pegársela de humilde, sino porque no le daba el presupuesto. Y yo decía, pero ¿cómo no le va a dar el presupuesto si este médico es muy bien cotizado? Incluso venían de las ciudades vecinas para traer a sus hijos donde este médico, porque era muy bueno. O de repente su consulta no cobra lo necesario. Pero no, su consulta sí era de un término medio en comparación con sus colegas de esa ciudad. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Es que este médico era un hombre joven todavía, pero se había llenado de hijos. Creo que tenía como 6 hijos, como un hijo por año tenía como 6, 7 hijos, y entonces no le alcanzaba para mantener una familia tan grande. Y que cuando a veces uno le decía, oye, pero fulanito, los de confianza, porque eso ya me enteré por otros médicos amigos, que le decían, oye, pero ten cuidado, no estés llenándote de hijos, porque tu presupuesto no te va a dar. Entonces ten cuidado con eso. Y él decía, no, porque la palabra de Dios dice que uno tiene que multiplicarse y que uno tiene que tener mucha familia, y yo tengo la familia que Dios quiera. Entonces no tenían tampoco el control de la natalidad sobre su casa, pese a ser médico. Y su esposa también, la esposa también era una profesional,
era una enfermera también instrumentista, que esas tienen una mejor ingreso económico cuando son instrumentistas para los quirófanos. Y entonces no les alcanzaba el dinero. ¿Por qué? Porque en el cuerpo evangélico a veces uno malinterpreta y uno cree que puede tener todos los hijos que Dios nos manda, que las formas de anticonceptivas, de cuidado por anticonceptivo, ese es del diablo. No, algunos sí, los que son abortivos, pero hay otros medios de control de natalidad que no son abortivos y que eso se debe usar o tener cuidado porque la mujer es fértil en 2 días o 3 días solamente en todo un mes. Entonces, instruirse, educarse y cuidarse. ¿De acuerdo?
120 servidores. Tenemos solamente 7 intercesores, más 170 promedio que estamos intercediendo durante 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, en Recargados en Cristo. Y por eso también yo siento la necesidad de que en marzo empecemos la escuela de intercesores dentro de la escuela Rema, para que de ahí salga un equipo también de intercesores. Quiera Dios que podamos apuntar, qué sé yo, a 100 intercesores, un equipo de 200 intercesores, pero el Señor es el que se va a manifestar. Le damos las gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho y que sigue haciendo acá en Renuevo. Este local, desde el terreno, miren ustedes cómo es el Señor. Este terreno, el Señor, que son 3 hectáreas, el Señor nos los permitió comprar cuando ya éramos Renuevo, que eso fue, creo, en el año ya 2009, el Señor nos dio el terreno, ¿de acuerdo? Recuerdo mucho que en el 2008 el Señor nos permitió hacer un concierto en el mall, donde también ganamos algunas personas. Y nos permitió también poder alquilar una zona de estacionamiento, etcétera, etcétera. Eso ya no lo hacen en el mall, pero nos permitió esas cosas. El Señor nos ha permitido muchas cosas. Nos ha permitido conocer a siervos que han estado visitándonos y que son muy buscados por iglesias en las cuales el Señor los usa. Entre ellos, sin ninguna relación que teníamos, uno de ellos me viene a la mente en este momento, es Paul Wilbur, que es un judío mesiánico norteamericano y es salmista, y fue tremendo. Y Paul Wilbur iba a venir para presentarse en un coliseo, pero el Señor permitió que podamos nosotros traerlo. Cerró el coliseo donde lo iba a tener y nos permitió a nosotros tenerlo en nuestro auditorio, que estábamos en América Norte. El Señor ha permitido que nosotros podamos tener también a Sisto Porras, al pastor de la iglesia Misión Paz para las Naciones de Colombia, John Milton, y bueno, además de los pastores Fajardo, de los profetas Switzer, y así a salmistas, a Bob Sorgi. Entonces, siervos del Señor que son tan buscados por muchas iglesias, y nosotros sin tener un contacto con ellos, el Señor nos permitió traerlos a Chanel Nova, a Egleida Beliar. Entonces ha sido generoso y bueno con nosotros. Si nosotros no estuviéramos haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, pues el Señor no hubiera permitido que aquellos siervos que Él usa grandemente pudieran estar con nosotros. Entonces nosotros tenemos que darle gracias al Señor por estos 16 años, y que nos ha llevado de menos a más, y que lo que el nombre de esta enseñanza de hoy día es crecer. Es algo que lo hemos venido obedeciendo al Señor y nos los ha permitido. Y el hecho que hayamos crecido hasta lo que tenemos hoy día no quiere decir que nos echemos ahora a descansar y decimos ya estamos cumplidos, sino que nosotros poder esforzarnos para seguirlo haciendo. Yo hablaba con el pastor Arriaga también, y yo le decía, ¿no?, lo que están haciendo en matrimonios para este sábado 24, salga o no salga, hay ganancia. ¿Por qué? Porque se está aprendiendo, se está desafiando, estamos entrando en reto. Y entonces también, así como matrimonios entra en un desafío y un reto en hacer cosas que no han hecho antes, también si ellos lo hacen, también nosotros, ¿por qué no? Nosotros, me refiero a cualquiera otra de las redes. Entonces nosotros tenemos que estar preparándonos e innovando muchas cosas, porque es el deseo de Dios que nosotros crezcamos. Algo que yo les quiero referir, y que eso sí está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 y versículo 5, dice: acercándonos a Él, que es la piedra viva, reprobada, rechazada ciertamente de los hombres, pero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ¿de acuerdo?, son edificados como casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido, el llamado, el Salvador. Nosotros somos piedras vivas. Dice ahí
que nos acerquemos a la piedra viva, que es Jesucristo, la cual es rechazada por los hombres, por la sociedad, por los políticos. Yo ayer veía también con sorpresa, como ha sucedido creo para muchos cristianos, que en Grecia, en la cual ellos profesan una religión católica ortodoxa. Ortodoxa quiere decir muy pegado a dogmas y doctrinas muy antiguas. Ellos, los ortodoxos, incluso el Congreso de Grecia ha dado la aprobación para el matrimonio entre homosexuales y la adopción de niños por los homosexuales, lo cual ha sorprendido al pueblo cristiano, dado el hecho de que Grecia han sido siempre muy cáusticos en cuanto a la religión por ser ortodoxos. Pero nosotros vemos cómo el mundo está en esa vorágine arrastrando muchas naciones, y entre las naciones comienzan a ser arrastradas por la política de extrema izquierda a el anticristianismo o antisemitismo también. Y vemos nosotros que esa política izquierdista se está dando en nuestro continente para poder abrir las puertas a lo que sea anticristo en muchas naciones. Por supuesto que los que sean de filiación izquierdista, los que son simpatizantes de la izquierda, van a decir: no, eso es mentiras, eso son exageraciones. No, lean los libros de Marx, de Stalin, qué sé yo, y esos son anticristianos. Tenemos nosotros que ser claros. En el mismo Colombia, el presidente consciente dentro de su casa, su grupo de ministros, a una mujer que ella era de la FARC, era extremista, ha dejado las guerrillas para poder entrar a ser ministra. ¿Se puede imaginar qué mentalidad puede tener una persona de extrema izquierda? Porque también hay una izquierda democrática, eso se acepta. Pero podemos ver nosotros que muchos países de izquierda no han prosperado. ¿Por qué? Porque están de espaldas a Dios. Yo no estoy a favor de la extrema derecha tampoco. Todos los extremos son malos. Pero uno tiene que ser peruanista y amar su país. Yo veía también informes que se está firmando un convenio con Canadá para poder trabajar en inversiones de orden social y económico para nuestra nación, y eso es bueno. Pueden criticar a Dina Boluarte, lo que sea, pero de una u otra manera se está haciendo obras. En Chancay se va a hacer un eje portuario entre Callao y Chancay para poder tener también las importaciones y exportaciones, la llegada a través de estos dos puertos, como son el de Chancay, que está haciendo en Chancay, y también el de Callao. Entonces hay proyectos en los cuales se está trabajando, que va a traer empleo a la sociedad, que va a traer finanzas. Entonces nosotros debemos orar por nuestras autoridades para que esto se dé y para que esto crezca. Y también que nosotros como congregación, como hijos del Rey, poder evangelizar para crecer. Lo que, por ejemplo, en esto de regalo de amor, se busca llegar a 1000 personas o a 1000 familias, y se llegue o no se llegue, tiene que ser un propósito para toda la iglesia, que nosotros nos extendamos para llegar a más vidas, para poder neutralizar los hechos del enemigo. ¿Se pueden ustedes imaginar si nosotros podemos ganar en un año 1000 personas, y que esas 1000 personas, que 100, tan solamente 100, se metan a hacer un equipo intercesor junto con los que puedan salir de la escuela de intercesores? ¿Se pueden ustedes imaginar si nosotros llegáramos a tener 300 intercesores, un ejército de intercesores que estén comprometidos con Dios, que vivan en integridad, en santidad, en compromiso con el Señor? Nosotros podemos hacer mover la tierra, abrir los aires, ganar más vidas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer para neutralizar los hechos del enemigo. Y dice ahí que nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Acercarnos. Nosotros no podemos crecer si no nos acercamos a la piedra viva. Nosotros tenemos el llamado de Dios, según el apóstol Pedro, de lo que Dios le daba, el llamado para edificarlos, para poder crecer. Un edificio no es un edificio de una sola planta o de un sótano, sino es un edificio que tiene que crecer.
y crecer es hacia arriba. Y por eso, paradójicamente, podríamos decir que un edificio crece hacia arriba, y un creyente, siendo piedras vivas, tenemos que crecer hacia arriba, acercándonos a Él, la piedra viva. Y para nosotros crecer como piedras vivas, tenemos que ser primero unidos. Ustedes pueden ver una pared en la cual se pone un ladrillo, se deja ahí vacío, 2, 3 espacios, otro ladrillo. No, todos están juntos, ¿verdad? Salvo algún diseño que pueda hacer el ingeniero, el arquitecto, pero de todas maneras hay una conexión de un ladrillo con otro, de una piedra con otro. Yo me maravillé cuando visité con mi esposa, por causa de que mi hija Carla con su esposo estuvieron en Cusco viviendo un tiempo, y nos maravillábamos de las construcciones de las piedras. Yo le decía, yo soy medio aburrido para los paseos, pero me hace pensar, por ejemplo, en las cosas de aquí mismo de Chanchán, en las ruinas prehistóricas, en la construcción. ¿Cómo han podido construir esas piedras? Poder hacer esas murallas. Dentro del mismo Cusco hay una pared hechas por los incas, donde está la piedra de los 12 ángulos, y es algo sorprendente. Pero dicen pues, lo mismo es en muchas construcciones prehispánicas, en las cuales hay roca pegada a la roca y que no puede pasar ni un alfiler. ¿Cómo lo hicieron? Sabe Dios. Y comienzan por ahí a elucubrar una serie de fantasías, que los platillos, que esto, que lo otro. Bueno, pero ¿cómo lo pudieron hacer? ¿Para qué? Para darle una consistencia, y hasta ahora, hasta nuestros días, han pasado miles de años y siguen firmes. Y lo que hoy día construyen, algunos, no quiero criticar a los ingenieros, pero lo que hoy día construyen algunas obras de un puente, pasan 5 años y ya se vino abajo el puente, aunque digan no se derrumbó, se desplomó, ¿no? Pero sin embargo nosotros tomar la enseñanza de que si no están unidos, no se puede edificar una pared, no se puede edificar un edificio, no se puede edificar una doctrina cristiana para el Señor, no se puede edificar un mundo. Cuando nosotros podemos ver en Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículo 13, ¿qué decía el gran apóstol Pablo? Hermanos, le habla a la iglesia. Yo mismo no hago de cuenta haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo, él no se ufana, no se vanagloria de las cosas que él ha hecho, sino que él dice: hasta aquí he llegado, pero no me estoy fijando en lo que hice o lo que no hice, lo que hice bien o lo que hice mal. De lo que hice mal, lo corregiré. No estoy fijándome en eso, sino me extiendo hacia adelante al supremo llamamiento. Me extiendo para lograr algo más. Y algo que yo siempre repito: por sus frutos los conoceréis, que eso es aplicable para todas las cosas y decisiones de nuestra vida. Es lo que nosotros tenemos que preguntarnos un día: ¿cuáles son los frutos que yo le he presentado a Dios? ¿Cuáles son los frutos que yo me estoy preparando para presentarle a Dios? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los frutos para yo presentar en mi casa, en mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos? ¿Cuáles son los frutos que van a hablar por mí? No es lo que yo voy a decir, yo soy así, yo soy asá, sino cuáles son los frutos que hablan por mí. Pero dice ahí: yo prosigo hacia el blanco, yo prosigo hacia el llamamiento del Señor. Es no detenernos y seguir avanzando, seguir caminando, seguir corriendo. Algo que nosotros debemos entender en cuanto a crecimiento, en cuanto a desarrollo. El primer punto que debemos de tener muy presente es que tanto en iglesia, tanto en sociedad, tanto en ciudad, tanto cuanto más en familia, porque si una familia le hacemos polvo, no existe ciudad, no existe sociedad, ¿de acuerdo? Pero nosotros como familias, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la visión de tu vida? La visión de tu casa, la visión de tu hogar. Fíjate un objetivo y ponte metas a corto, a mediano y a largo plazo para lograr el objetivo. El objetivo no es que vas a agarrar una garrocha y vas a saltar para lograr en una semana o en un mes o en un año.
lo que no has podido hacerlo en 10 años, sino ponerte metas a corto, a mediano y a largo plazo. Nadie solamente por desearlo y clamar a Dios se hizo médico en un día. Todos nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que fijarnos un objetivo. Otra cosa más también con referencia a las paredes, a los muros, que puedan estar, mientras más pegados están los muros, están más fuertes esos muros unidos. Yo un día le preguntaba al ingeniero, ¿por qué es que no tiene columnas esta pared? Al no ponerle columnas, no hay una inestabilidad que se pueda caer. Y él me dice, hay otro sistema, que las columnas están en forma horizontal y están amarradas unas a otras, que es lo que está en la parte donde no se ven los ladrillos de cemento, están ahí las columnas. Entonces es ineludible que haya columnas y que haya un muro en la cual todos estén juntos. Quiere decir que el Señor pensó también de hacer un equipo, no lo mandó a Adán solo. El otro día conversábamos y decíamos que a Adán el Señor le puso una mujer como parte de un equipo. No se la dio la mujer solamente porque haya hijos, para que sea su pareja, sino también para que sea parte del equipo. Y miren ustedes, algo que el enemigo en su astucia sabía, que si iba de frente a la cabeza del equipo, de repente no iba a tener el éxito que iba a tener si iba a la segunda de a bordo, a la segunda de mando. Y fue donde ella, y se la convenció, y la engatusó, y la hizo caer, y ella hizo caer al hombre. ¿Sí o no? Por eso tenemos que ser un equipo bien amarrado el uno con el otro. En una iglesia, como decía el Señor, yo he escuchado que en ustedes hay disensiones, y eso no es malo, eso es bueno para poder buscar la restauración. En esta iglesia que el Señor nos ha permitido y que hemos logrado lo que hace unos momentos decía, la cantidad de pastores, la cantidad de servidores, la cantidad de líderes, etcétera, etcétera, la cantidad de células, y uno puede decir, gloria a Dios, esta iglesia es grande, está bien preparada, está con un buen equipo. Sí, yo no digo que no, pero no nos vamos a descansar en lo logrado, porque aún dentro de toda esta gente del equipo, dentro de cada uno de ellos también hay problemas, también hay luchas, también hay decaimiento, depresiones, y algunos de repente, espero que no sea así, puede haber falta de integridad. Entonces lo que necesitamos es estar bien unidos los unos con los otros. Dentro de la iglesia hay muchos entre ustedes que no se pasan con el otro, ¿de acuerdo? Por X, Y motivos, o les cae pesado o les cae chinche. Hay muchos de ustedes que no les gusta alguna cosa de lo que yo predico. ¿Por qué? Porque de repente pisé callos. Pero yo les digo, esto no es un spa cristiano que vienes para que te den un masaje y que te digan, qué lindo que estás, qué linda que estás, ay, precioso, precioso. El mensaje muchas veces no nos va a gustar, aún a mí mismo a veces no me gusta lo que Dios me dice que hable. ¿Por qué? Porque también me pisa los callos. Pero si algo, dicen que lo que no duele no se gana, dicen en los gimnasios, ¿verdad? Cuando uno hace ejercicio, tienes que hacer ejercicio hasta que te duele el músculo para poder desarrollarlo. Entonces nosotros tenemos que ser un equipo forjado por el Señor, y puede haber divisiones, puede haber disensiones, puede haber malas interpretaciones o incomodidad con el hermano o con la hermana. Hay que restaurar, porque el enemigo quiere hacer una brecha para que tú no te unas con tu hermano o con tu hermana, y quiere separar. ¿Por qué? Porque somos una amenaza para el diablo, somos una amenaza para las tinieblas. Nosotros, haciendo equipo, debemos también entrar en un esfuerzo, en un trabajo. Siempre he dicho que Dios, y busca la palabra, Dios nunca buscó a los que no hacían nada, a los vagos, a los ociosos. Nunca buscó gente que no era trabajadora. Siempre buscó personas esforzadas, personas de trabajo. Y buscando esas personas, el Señor también les añade un trabajo extra. ¿Qué cosa? Su reino. Y por lo cual, lo que no cuesta trabajo, esfuerzo, sacrificio, no se valora. No se valora. Y esto a todo nivel, mis amados. Miren, nuestro seminario y nuestros congresos siempre tienen un costo. Nosotros quisiéramos hacer
seminarios y congresos gratis. Yo soy el primero que me peleo con la parte de administración porque quisiera que fuese todo gratis. Pero yo les digo, no es que se busque el dinero de ese seminario o que se esté cobrando por la palabra, no, sino con eso se sufraga los gastos que un seminario conlleva, ¿de acuerdo? Para poder cubrir esos gastos. Y yo les digo, por ejemplo, en algunas ocasiones cuando nosotros hace 16 años y tuvimos la visita, los primeros que nos visitaron hace 16 años fueron los profetas Swisher. Miren que los profetas Swisher no son, ustedes lo ven a ellos sencillos, campechanos, y ustedes pueden minimizar la unción de ellos, pero no, ellos son muy respetados, incluso ellos son amigos y respetados también por los pastores Ricardo y Patricia Rodríguez de la iglesia de Colombia, la iglesia Avivamiento, porque el pastor Swisher le profetizó al pastor Rodríguez lo que hoy día esa iglesia que es una iglesia de multitudes. Entonces le tienen mucho respeto, y así como ellos muchas iglesias, ¿de acuerdo? Y nosotros tuvimos la visita de ellos, y que son tremendos siervos del Señor. Y como yo estaba en esos inicios de la iglesia Renuevo, y con ese romance de hacer las cosas nuevas y mejores, quizás yo invité a muchos pastores de la ciudad a ese seminario que venían los profetas Swisher. Los invité y le dije, para ustedes no va a haber ningún costo, vayan. Y no estábamos en Adulán, que podríamos nosotros decir es tan lejos, no hay movilidad, que me dejen en la puerta. Estábamos en América Norte, y los invité a nombre de la iglesia y le dije, ustedes no paguen nada, los esperamos. Y les dije quiénes eran los profetas Swisher. ¿Saben cuántos fueron? El primer día fueron 3, 4 pastores. Uno de ellos con una pechuga hasta el cielo y que hasta ahora sigue dando vueltas, y su congregación ni fu ni fa. Y los otros fueron un día y no fueron al siguiente día. Y los demás que había invitado tampoco no fueron. ¿Por qué? Porque lo que no cuesta, no lo valoras. ¿De acuerdo? Entonces nosotros debemos entender que hay que pagar un precio. Y no me estoy refiriendo al costo económico, sino al esfuerzo, al sacrificio, al trabajo que debemos tener. Por ejemplo, para poder hacer esta reunión, ustedes han llegado acá antes de las 10 y algunos después de las 10, ¿de acuerdo? Pero los mujeres, ¿saben ustedes desde qué hora están acá? Limpiando, arreglando, colocando las sillas, midiendo y todas esas cosas. Lo mismo los chicos de staff, para poder preparar, volver a limpiar el escenario y todas esas cosas. Ellos no están a las 10, ellos no están a las 9:30, ellos están aún antes de las 9. Y hay muchos que fueron convocados para ello, pero no, porque es que está lejos y tengo frío, tengo calor, tengo no sé. Entonces nosotros tenemos que ver que lo que no te cuesta no lo valoras. Yo valoro mucho a la gente de servidores, a los servidores verdaderos que sirven al Señor. A mi nieto Gabriel, que él, pese a ser nieto del pastor principal e hijo de los pastores Arriaga, pero no se le levanta la valla para que él sirva. Él se dispuso a servir y está ahí, y los días que no está sirviendo en comunicaciones está en su culto de adolescentes. Entonces, algo que nosotros debemos entender es el servicio al Señor, y que si nosotros nos valoramos, poderme esforzar para trabajar y servirle al Señor, porque eso también es ejemplo para nuestras generaciones. Algo que me consultaba mi hija Diana el día de ayer sobre una persona que después conversaré con las personas adecuadas. Es algo que yo le dije una vez al pastor Osvaldo cuando estaba en nuestra congregación, estábamos juntos y él fue levantado como pastor, y yo le dije a su familia, a la familia de Osvaldo, porque también congregaba con nosotros, y yo le dije, miren, ustedes como personas de la congregación están bien, de acuerdo,
Pero ustedes, por ser familia del que está levantándose hoy día como pastores, si a los demás se les pide como 10, a ustedes tendrán que dar como 20. Porque si ustedes esperan que por ser familia se les baje la valla, ustedes van a dejar mal a su familiar, a Osvaldo. Lo dejan mal. Así que si, por ejemplo, mi esposa y yo somos pastores y nosotros estamos comprometidos, a mis hijas se les exige más de lo que se puede exigir a Rosita, a Panchita, a X persona. Entonces, nosotros debemos entender que mientras uno es forjado en el horno, forjado en el amor de Dios para dar al Señor, los que están cerca a las cabezas tienen que dar más. Gabriel, tienes que dar más. Lo mismo también nuestros otros nietos. Sofía, tienes que dar más. Te amo mucho, mi amor. Estoy jugando. Mi amor ha saltado. ¿Qué pasó? A mi vida, sí. Quiero decirle que tú eres muy hermosa, Sofía. Eres muy preciosa. Te pareces a mí. Todos en su momento van a tener que dar más. Es el costo de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros debemos entender que en el equipo, en el esfuerzo, en el trabajo, en el sacrificio, hay algo que Dios quiere que tú desarrolles. Y que eso, mis amados preciosos, debemos también llevarlo como parte de nuestra vida, que es el orden y la organización. El orden. Podemos tener un trabajo, pero si no tenemos orden, no hacemos nada. Algo que, por ejemplo, mi hija Diana me contaba, y voy a tener que hablar de una persona que no está acá, que es Hernán. No ha venido porque el día de ayer en su ensayo de la alabanza, ¿dónde se lo habrán llevado a comer a él? Que lo han dejado siempre maltrecho. Porque él, cosa que se mueva, se la come. Él come de todo. Pero bueno, pero por ejemplo, en estos tiempos mi esposa no está cocinando. Entonces están alternando para cocinarnos. Un día mi hija Diana, otro día mi hija Fara, otro día mi hija Ruth. Se están cubriendo ahí. Y Hernán, como Franco también, ellos colaboran con eso, ¿no? Hernán no sabía cocinar, pero por amor a mi esposa, él ha aprendido a cocinar y no sé, por el hecho de que tiene buen diente y le gusta comer de todo, le sale bien las cosas. Y ha consultado libros, lo he visto él ahí sudando con su recetario y le preguntaba a mi esposa y cómo es esto y lo hace bien. Pero Diana me dice, sí, muy bien, cocina muy bien, pero es desordenado. Porque comienza a cocinar y una cosa por acá, la otra cosa por allá, se le cayó algo al suelo, lo dejó ahí, otro en la pared, otro en el techo. Y después ella tiene que estar limpiando todo, ¿verdad? Entonces podemos hacer un trabajo bueno, pero será mejor y en excelencia si es que hay orden. Si es que tenemos orden y somos organizados. Si es que somos puntuales. ¿De acuerdo? La puntualidad también es parte del orden y de la organización, porque Dios es un Dios de orden. Ustedes pueden ver que Dios es ordenado y lo podemos ver desde el libro de Génesis, del capítulo 1. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios creó los cielos, la tierra, los animales, las plantas, etcétera, etcétera. Creó al hombre, a la mujer. Muy bien. ¿Ustedes no creen que Él en su omnipotencia no pudo dar un chasquido de dedos y que todo sea creado al unísono? ¿Lo pudo hacer o no? Claro, si Él es Dios, Él es todopoderoso. Pero sin embargo dice ahí y te da pautas, versículo por versículo: y creó Dios los cielos y la tierra, y vio el Señor que fue bueno. Y eso fue el primer día. Y creó Dios esto y separó las aguas de la tierra. Y creó tal cosa y vio Dios que era bueno. Y creó Dios cada día. 6 días se tomó para la creación. Es un Dios de orden. Le dio su lugar a cada cosa. Él no necesitaba, como un arquitecto o un ingeniero residente, estar revisando lo que había hecho. Él sabía que lo estaba haciendo bien porque Él es Dios.
¿De acuerdo? Y entonces Él, al estar creando cada cosa, cada momento, estaba mostrándonos a nosotros que debemos ser ordenados, que nosotros no podemos decir, ya, yo lo hago y lo hago bien, pero lo hago en desorden, lo hago de cualquier manera. No, nosotros tenemos que tomarnos un tiempo, tenemos que ordenarnos, tenemos que organizarnos. No es el hecho que llegamos acá, ya vamos a hacer un culto acá, ¿y cómo lo hacemos? En cualquier sitio, ahí pon el tambor, ahí pon la guitarra, ya en cualquier sitio, y como sea, esto tal, es para Dios, es para Dios. Si es para Dios, ¿cuánto más? ¿Sabe por qué? Porque lo bueno es el enemigo de la excelencia. Porque lo bueno que hacemos muchas veces nos lleva a conformarnos, llegó el herido, nos lleva a conformarnos con no buscar la excelencia. Y en todo podemos buscar la excelencia en tu familia, en tu hogar. Si hoy día a tu mujer, a tu marido, lo miraste mal, más tarde, míralo un poquito mejor. Hay pastores que tú no sabes estar casada con este salvaje. Pero tú te buscaste el salvaje, tú eres qué sé yo, la hermanita de Tarzán para que puedas estar casada ahí con un mono, no sé. Pero tienes que dulcificarlo, tienes que darle amor. Si él es un salvaje o si ella es una salvaje, dale amor. Y dile, está bien, pero yo te amo. Y entonces al darle amor, comienzas tú a bajarle la frecuencia de salvajismo. Nosotros tenemos que prepararnos en orden, en organización, en sacrificio, de morir a nosotros mismos. Y eso para muchos nos es difícil, el morir a nosotros mismos, a nuestro criterio, a nuestro pensamiento. Es que yo creo, es que yo pienso, es que claro, Dios le habló al pastor, pero a mí también me habla el Señor. Sí, pero como dice la pastora Chachita, cuando Dios habla, habla a la cabeza y no a las patas. Claro, Dios te habla a ti, pero también el Señor te confirma por tu cabeza. No es el hecho que, como dice no me acuerdo cómo se llamaba la señora esta cantante de Valses, Solita me jaraneo, Granado creo que era, ¿no? Solita me jaraneo, que yo solita me mando y yo solita hago. No, porque por ahí empezó Satán, por ahí empezó Lucifer, cuando él ya no quiso alabarlo al Señor y que la alabanza sea para él. Nosotros tenemos que organizarnos y nosotros tenemos que andar en sacrificio de morir a nosotros mismos, morir a lo que yo pienso, yo creo, yo opino. Nosotros tenemos que aprender en esa muerte de nosotros mismos. Por ejemplo, los chicos acá de la alabanza, ¿de acuerdo? Ustedes creen, y aún los sugieres preciosos que están sirviendo, ustedes creen que con este calor y todo lo que está, ahí llega la palomita herida. Llega para que su esposa le sobe el buche por todo lo que ha comido ayer. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, los chicos de la alabanza, los chicos de los sugieres, para ellos no estaría más cómodo estar con un polo bien escotado y bien frescos? Sí, pero ellos están haciendo un sacrificio y muriendo a sí mismos, a su comodidad, para la honra y para la gloria del Señor. ¿Por qué? ¿Por una corbata? Sí, porque yo lo respeto. Yo lo respeto al Señor y me pongo en la mejor manera de vestimenta presentable para el Señor. Porque si fuese para un banco que voy a trabajar o por una empresa que voy a trabajar y el gerente dice, todos vienen con terno, ¿qué hacemos? Vamos con terno. Pero ¿qué para el Señor? Ir en alpargatas. A mí me llegó una vez una noticia, pero pastor, una vez, hace años, un miembro de la alabanza que ya no está acá, decía, pero en tal iglesia, cuchufleta, de los Cañones y muy bendecida que hay en Lima, el pastor que sube a ministrar va en slaps y a veces se saca los slaps y está ahí cantando y predicando así en pantalones cortos, con polo, BBD y sin zapatos. Pastor, hijo del pastor. Y le digo yo, nosotros no vamos a imitar lo malo, nosotros aprender lo bueno. Pero lo malo no se imita. Nosotros, el Señor nos da esto, a Él le habrá demostrado el Señor que haga esa cosa, que se vista como un payaso, y no porque Él se viste como payaso, todos nos vamos a vestir como payasos, ¿no? Entonces nosotros debemos entender que Dios nos forja y Dios nos prueba. Nosotros tenemos que
hacer sacrificio de morir a nosotros mismos. Nosotros también, algo que Dios nos enseña es a no permanecer. Miren, yo soy partidario de la intercesión, de la oración, de acuerdo, eso vale mucho, pero también la acción. La palabra de Dios nos enseña: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por la fe. Cuando nosotros también tenemos momentos que tenemos que salir, tenemos que caminar, tenemos que accionar, tenemos que ir a poder buscar lo que Dios quiere que busques para Él, para la gloria y para la honra de Él. Pregúntenle si no a Adán. A Adán lo pudo poner en el paraíso y dejarlo ahí para que viva feliz con Eva en el mismo paraíso, que ya no tenía necesidad de nada. Pero sin embargo el Señor le dio dirección. ¿De qué cosa? De que crezca y que tenga autoridad sobre las cosas, y que pueda administrar, que pueda hacer producir lo que Dios le estaba dando. ¿De acuerdo? Igual también en nuestras vidas encontramos también el ejemplo de Abraham. Abraham estaba tranquilo y feliz con sus parientes, su padre que fallece, sus sobrinos, familiares, parientes, etcétera, etcétera, y su mujer, aunque no tenía hijos, pero estaba contento ahí. Pero sin embargo le dijo: sale acá y vete donde yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. A los discípulos Jesús dijo: bueno, ya yo me voy al seno, yo me voy a los cielos, yo me voy donde el Padre, yo me siento ahí a la derecha del Padre, etcétera, etcétera. Se acabó el trabajo, mis queridos Pedro, Juan, Santiago, etcétera, se acabó. Así que ustedes reúnanse ahí. Haber quedado en eso. Vamos a hacer nuestra célula y así, y no inviten a nadie por si acaso no vaya a haber problemas. Mejor nos quedamos acá con la gente, la gentita que hemos ganado. Y se quedaban ahí rezando el rosario, paspando moscas, no sé, se quedaban ahí encerrados. Pero sin embargo, el Señor, ¿qué es lo que le dijo Jesús en la gran comisión? Ir por todo el mundo y bautizar, enseñar, predicar, ganar. El Señor nos exhorta a que salgamos de nuestra comodidad, que vayamos, y de ahí se desprende otro punto de bendición para que puedas crecer tú, y es la obediencia. Es la obediencia que está muy unida a la sujeción a una autoridad. La obediencia. Miren, por ejemplo, nosotros en la política podemos ver una nación de Latinoamérica que en pocos años ha dado una vuelta de 180 grados, de menos a más, como es El Salvador, ¿de acuerdo? Con el presidente Nayib Bukele, que tiene principios cristianos, no es un cristiano evangélico, pero tiene principios cristianos, y es un hombre de derecha, es un hombre, un capitalista, etcétera, etcétera, pero él ha cambiado esa nación. ¿Por qué? Porque ha visto lo primero que era la nación, sacarla adelante, y todos han colaborado con Nayib Bukele. Quiere decir, los generales, los coroneles, los almirantes, todos han colaborado. Los políticos que había, a los políticos que estuvieron cuando él asume el poder, pidió que los investiguen a todos los políticos que estaban en el Congreso en ese momento, que si había alguno que estaba en corrupción, que lo mandaran a la cárcel. Pero él pidió a la fiscalía que todos sean investigados. Acá las cárceles van a faltar el día que investigan a todos los políticos. Y comenzó también a ampliar cárceles para decir: acá hay espacios para todos. Y a toda persona con tatuajes los investigaban y los agarraban presos. ¿Por qué? Porque los maras salvatruchas se identifican por eso, por los tatuajes. ¿De acuerdo? Y ha podido contener, ¿qué cosa? La delincuencia, la violencia, los asesinatos y extorsiones. Mientras a veces nosotros estamos, es que vaya a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que diga lo que le dé la gana. El mismo Nayib Bukele, él dijo que él respetaba la Corte de Derechos Humanos, pero primero era su país. Y si en algo se afectaba lo que la Corte pudiera decir, que lo diga. Pero él seguía para adelante y ha logrado éxito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ha habido obediencia. Obediencia de los generales, obediencia de los políticos, obediencia de los almirantes, obediencia de todos. Cuando no hay obediencia, hay caos. A los que no les gusta la democracia, apelan a la democracia para socavarla y para destruirla. Abimael Guzmán, él era antidemócrata, pero después sus seguidores, ¿qué cosa? Ay, derechos humanos, que no me toquen, que no, ay, chepibola, ya no juego, ya. Sí. Y la Corte de Derechos Humanos incluso obligó a nuestro país
que los terroristas, después de haber cumplido su condena, salieran con los bolsillos llenos, pobrecitos, y el gobierno les pagó una indemnización. Un policía mata a un delincuente, lo detienen, lo meten a la cárcel, lo investigan y le hacen juicio. Nosotros tenemos que tener obediencia al orden de Dios. Nosotros tenemos que tener la obediencia en nuestros hogares también, que tus hijos se sujeten a ti. Así este es un error, pero tú eres el padre, tú eres la madre, y tus hijos se tienen que obedecer a ti. Tenemos que enseñarle a los hijos obediencia, pero tú se lo enseñas también, ¿con qué? Con el ejemplo, con el testimonio tuyo, que tú te sujetas en obediencia a tus autoridades seculares, empresariales, académicas, si están estudiando en alguna universidad o en colegio, a los profesores, obediencia y respeto, y espirituales, a tus líderes. Pero ¿cómo puedes enseñar obediencia y respeto si en tu casa escuchan tus hijos que estás criticando al pastor, que estás criticando a la pastora, que estás criticando al líder? ¿Qué obediencia, qué respeto puedes tú estar cocinando para tus hijos? Yo recuerdo mucho que había una persona, sierva del Señor, que era todo candor, toda dulzura, todo amor, amigo de todos y todas esas cosas. Pastorito. Y un día, una de sus hijas nos dice, o comentó, que su papá, su mamá, no sé, decía, sí, pero eso que dice el pastor, no todo lo hago. Yo también voy a hacer algo que a mí me parece. Y hacía muchas cosas, no pecado, no cosas contrarias a la palabra, pero hacía cosas que nunca pedía consejo ni ayuda. Y comenzaron después a salir como un rosario. Obediencia, sujeción. Yo me sujeto en las cosas que voy a hacer transparente, pero hay otras que sí, las voy a tapar, las voy a ocultar. Voy a echarle cemento y concreto ahí, que eso no se entere, que el pastor no sepa, que la pastora no sepa, que mi líder no se entere. Cállate nomás, calladito, es para ti solo nada más. Eso se llama hipocresía, eso no se llama obediencia, eso no se llama sujeción. Dice en 1 Corintios capítulo 9 versículo 27, decía Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que, predicando, para que después de ser heraldo para otros, no sea yo eliminado. Sacrifico mi cuerpo. Mi cuerpo me pide, no obedezcas. Mi cuerpo me dice, no hagas eso. Mi cuerpo le dice al alma, tú también piensas, tú también haz lo que te dé la gana. Cuando nosotros encontramos en la Escritura que aún después de muerto Jesús era honrado por sus discípulos, y hasta nuestros días yo creo que lo honramos. Esta reunión es para honra de Él. En la gratitud de los 16 años de relevo es para la honra del Señor. Nosotros honramos al Señor, aún por ejemplo situaciones como la de Hernán, situaciones como la de nuestras hijas o yernos, que a veces han estado enfermos, a veces nos hemos sentido mal, pero aún así, sintiéndonos un poco mal, vamos para escuchar la palabra del Señor, vamos a cumplir con lo que el Señor quiere. Nosotros tenemos que sujetar el cuerpo y el alma, sujetarlo al espíritu y decirle, alma, te sujetas al espíritu, y el espíritu muy ligado al espíritu de Dios. Eso es sacrificio, eso es morir a uno mismo. Honrar al Señor es darle al Señor, y darle al Señor, por un lado puede ser la parte económica, pero por otro lado también es la parte de servicio, es la parte de poder estar con Él, poder bendecirlo, poder estar glorificando su nombre con nuestros hechos, con nuestra actitud. Hay muchas personas en el cuerpo evangélico, a nivel general de todas las iglesias, en las cuales se dicen, se autotitulan creyentes, cristianos, etcétera, etcétera, porque están en un templo adulando a los pastores, porque están en un templo levantando las manos al Señor, porque están gimoteando de repente un día domingo, pero en sus casas son demonios, porque no tratan bien a sus hijos, a sus padres, a sus madres, a su esposo, a su esposa, no los tratan bien. Entonces, ¿de qué cristianismo está hablando? Como decía mi abuela, esas son salchichas para el diablo.
¿De qué cristianismo uno está hablando si uno no es íntegro? Tal como soy en el templo, lo soy también en mi casa, lo soy en mi trabajo o en mis estudios. Nosotros tenemos que darle al Señor la gloria y la honra y poder nosotros creer. Cuando nosotros estamos edificando algo, ¿de quién dependemos? ¿Podemos depender de tu dinero, de tus finanzas, de tu trabajo, del renombre que puedas haber tenido o cocinado? ¿De qué dependes? Que yo soy reconocido, que esto, que el otro. Yo quiero ser reconocido. ¿Dependes de eso? Nosotros debemos de depender del Señor Jesucristo. Depender de Dios. Que tu casa sea un lugar que dependa del Señor. Que nosotros podamos enseñarle al mundo que nosotros sabemos quién es el Señor y de quién dependemos. Hay algunos puntos negativos en la edificación de algo. Y el Señor no va a bendecir cuando nosotros somos maldicientes. Cuando nosotros nos ocupamos de hablar mal de X, Y personas o de cosas. Nosotros tenemos que poder afinar nuestras palabras, porque esas palabras son como los boomerang, que los lanzamos pero regresan con más fuerza donde nosotros y nos golpearán. No debe ser maldiciente ni andar entre maldicientes. Las compañías con las cuales nosotros andamos, si tú estás con borrachos, vas a terminar siendo un borracho un día. Si tú estás con maldicientes, vas a terminar siendo maldiciente. Si estás entre gente vulgar de chistes sucios, vas a terminar con chistes sucios. Tú tienes que ver con quiénes te reúnes, con quiénes andas. Personas maldicientes son los que no conocen del Señor, porque ellos comienzan a maldecir, comienza a buscar. Los leones no se juntan con hienas. Las águilas no se juntan con buitres. Tú eres un águila real que el Señor desde los inicios dijo: te he hecho a mi imagen y semejanza. No te juntes con lo sucio. No te juntes con la basura, con el estiércol del mundo. A ellos se les predica para sacarlos de la suciedad, de la inmundicia. Pero no te juntes con ellos, porque te van a sacar, te van a llevar al lugar donde ellos están enlodándose. Nosotros también debemos tener cuidado de la rebeldía, lo que decía hace unos momentos. Los padres tienen la autoridad. Nosotros tenemos la autoridad sobre los hijos, siempre. De una u otra manera, con la edad que tienen nuestras hijas, ya casadas y aún con hijos, pero nosotros, mi esposa y yo, tenemos autoridad sobre ellas. No porque nosotros ya estamos mayores o porque ellas tienen su hogar, quiera decir que nosotros no tenemos autoridad sobre ellas. Tenemos autoridad, así no vivan con nosotros. Poder respetar esa autoridad que a Dios le place. Con Dios lo va a hacer con cualquier persona. Hay personitas en las cuales dice: ¿te vas a casar con esa o con ese muchacho o con esa chica? Sí, es que estoy enamorado, que esto, que lo otro. Pero no tenía ya un pasado de... Y no es que lo juzgue por el pasado, pero no tenía un pasado de que esa persona cayó en adulterio. Sí, pero es que no lo entendía, no lo creía. El típico ejemplo es tu amigo Cristian Domínguez. ¿Quién es su amigo Cristian Domínguez? Nadie, ¿no? Pero él, por ejemplo, claro que es un hombre del mundo, él no conoce al Señor, de acuerdo, pero es lo típico. Ese hombre, ya no es muchacho, ese hombre tiene un historial de sacavueltero, ¿verdad? Entonces es tonta la chica que sea inocente, que sea linda, pura, y que va a creer en él y se va a casar con él, porque tarde o temprano va a caer en lo mismo. Y también la misma chica. Si no, pregunten al otro Cristian por la otra chica que se dice Franco. Bueno, acá Franco es el único Franco que hay acá, ¿no? La chica, la chimbotana, ¿no? Pero también ella tenía su currículum, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos desleales a Dios, nada nos va a llevar para ser desleal con el hombre o con la mujer. Que tu palabra sea amén, que tu palabra sea real, que tú, para cuando es una palabra, sea para siempre, sea algo que no vas a quebrarlo. Eso es un hombre, una mujer de integridad. La división es lo que el enemigo siempre va a buscar en un cuerpo, en una iglesia, en una familia. Traer división en el hogar, división en la familia.
división en la sociedad. Miren ustedes lo que pasaba con las elecciones que hubieron acá con Pedro Castillo. Y el enemigo estaba trabajando duro. Y hubo una división, casi de un 50% entre los seguidores de Keiko y los seguidores de Castillo, ¿verdad? ¿Y alguien lo conocía a Castillo? Nadie. Y muchos votaron por la afiliación izquierda, pero muchos tantos votaron anti-Keiko. No votaron por Castillo, sino votaron en contra de Keiko. ¿Y qué cosa logramos? Hasta ahora estamos pagando el precio de esa división. Y el enemigo es exitoso en crear divisiones. Lo hizo con Adán y Eva. Buscó cuando Eva estaba por un lado y Adán por otro lado, y ahí a una parte de ese equipo se lo convenció. No quiso hacerlo con los espías de Moisés, que mandó a ver la tierra de Canaán. También mandó a 12 príncipes de las tribus, y a 10 se los asustó, los intimidó el enemigo, pero 2 estaban con el Señor. La división, la falta de respeto a las autoridades. Tú tienes que enseñar a que respeten a las autoridades espirituales, que respeten las autoridades de sus colegios, de sus universidades. Hoy día los maestros nadie los respeta ya. Y son personas que se sacrifican mucho, estudiando, trabajando, esforzando, y no tienen unos grandes sueldos, pero no los respetan tampoco los chicos. Nosotros tenemos que restaurar el respeto por la autoridad de la ciudad, de la nación, de los colegios, de las universidades, de la iglesia. Y ver también, con esto termino, mis amados, ver con quién nos relacionamos. Si tú te vas a relacionar con X, Y, Z personas para criticarlos, para juzgarlos, para decir, no, pero él no sabe, pero él no hace esto, por la competencia humana, por querer mostrar que tú eres más hábil, más inteligente, más sabia que él o que ella, está mal tu motivación. Tenemos que ser unidos. En el equipo de Jesús eran 12 y uno era el que estaba en contra de todo. Del frasco de alabastro que rompió la mujer, estaba en contra de lo que Jesús se iba a sacrificar, en contra de todo, y termina vendiéndolo a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, hay uno de entre ustedes que me va a traicionar, que me ha traicionado. Hay uno que voy a estar acá. ¿Y quién es el que va a poner su pan en mi copa? Y eso era algo que era muy especial, no cualquiera podía hacerlo. Yo, por ejemplo, con Sofía tenemos la particularidad que nos gustan las mismas comidas. Yo soy muy panero y cosas por el estilo, y ella también. Y muchas veces cuando nos sentamos a comer, yo agarro algo, por decirte, una cafetería, un restaurante, y ella ahí mismo está viendo qué es lo que me va a servir a mí para agarrar de lo que yo he pedido y come de ahí. Y yo no le digo, oye, deja ese mi comida y que esto con el otro. Hay algunas familias que dicen, ¿no?, que se está acercando a alguien con una mano y están, les enseñan los dientes porque se quieren comer la comida. Pero yo se lo permito a ella, ¿por qué? Porque la amo, porque es por amor que ella puede bailar en mi cabeza y yo le llevo el ritmo. Y es más, les digo algo, por ejemplo, Sofía ama, adora, idolatra a los perros. En su casa tiene un perro muy bonito que se llama Ragnar, y en mi casa tiene a nuestro perro que se llama Oso, un siberiano. Y el otro día, Sofía jugando con el perro, el oso es muy manso, mi perro es muy manso y es juguetón, le gusta jugar con ella, con Valeria, y está jugando todo. Y llega un momento que Sofía estaba que le hacía así y él volteaba y volteaba, y una de esas que voltea con el colmillo le golpea acá y le hace daño. ¿Y qué es lo que hace Sofía? Ella, calladita, estaba en el segundo piso, bajó la escalera y preguntaba por su mamá. Su mamá se había ido a dormir a su casa, no quería saber nada. Dijo, aleluya, ya me libré de la hija y del marido. A su esposo lo mandó a Dulán. Anda a Dulán a hacer cualquier cosa. Anda a comerse con Lébano ahí que te frías tus huevos. ¿Ah?
Ah, dice que estaba ensayando. No, su mamá había salido, creo que se había venido para ensayos. Pero ella bajó buscando a su mamá. Mi mamá no lloraba y no lloró. Le dolió y le quedó marca. Incluso mi esposa le echó irudoí porque le quedó marca. Pero no lloró, ¿por qué? Porque sabía que si ella lloraba, entonces la abuela o el abuelo le íbamos a pegar al perro. Y ella, para que no le peguen al perro, aceptaba el dolor que estaba pasando. Bueno, algo que nosotros podemos aprender también de los niños es cuando uno ama, uno procura evitarle el mal a quien amas. Y entonces esa es la muestra del amor. Cuando nosotros tenemos relaciones con personas que nos inducen al amor o que nos inducen a la división, ¿con quién te relacionas tú? Nosotros tenemos que ser edificados en el amor de Cristo. Nosotros, para crecer y seguir creciendo, nosotros, tú y yo, tú en tu hogar, en tu familia, no te digo que vas a crecer, si puedes hacerlo, hazlo, en cantidad de personas en tu hogar, pero para que crezcas en amor, tienes que invertir en amor, tienes que morir a ti mismo, tienes que dar amor, tienes que pensar primero en los demás. Dice que el amor no busca lo suyo, tienes que procurar darle a la otra persona lo que esa persona necesita. Yo le doy las gracias al Señor por nuestras hijas, por nuestros yernos que están presentes, porque ellos, en todas estas luchas de mi esposa que hemos tenido y que tenemos, ellos han estado tratando de mitigar, de poder estar con nosotros, de ayudarnos. Los pastores también que se han ofrecido para poder ayudarnos, en poder estar ayudando a mi esposa para poderle hacer este trance más sencillo. Eso es amor. Cuando hay amor, tú procuras que la otra persona reciba del amor de Dios, reciba de tu amor. Que tu amor no va a ser solamente besitos y abracitos y palabritas lisonjeras, sino que el amor sea con los hechos, con las actitudes, con el mover. Yo me remito nuevamente al amor que puedo encontrar y que soy enseñado también por mis nietos, por mis nietas, en las cuales ellos buscan también poder hacer sentir bien al resto, dando amor. Y no son perfectos, tienen sus cositas. Miren a Gabriel ahí donde está. Los que están con nosotros, ¿qué edad tiene Gabriel? 14, ¿no? 15. Gabriel. En abril. Quinceañero ya. Cuidado, Gabriel. Ya. Los que están con nosotros hace 14, 13 años, ustedes veían por ahí un chiquito gordito, pelucón, peludo, que creen ustedes que puede hacer Gabriel, ese chiquito. Esa era una bala. Era una bala, pero esas balas dum dum, esas que te tumba un elefante. Era tremendo, era terrible, en el sentido de que no estaba en su sitio, gritaba. Un día les cuento algo. En Moche hay un restaurante que se come muy rico, que se llama El Tronco. Se come muy rico. Está a unos pasos de la Plaza de Armas. Se come muy rico. Y también en Moche, antes había el Mochica, ahora sigue con otro nombre, pero ya no es nada. Estaba el Mochica, y ese Mochica tenía también un espacio de juegos para los niños. Y vamos un día, lunes, que creo que era el día familiar, y vamos a comer pues al Tronco, ¿no? Porque ahí preparan muy bien. Y bajamos del carro todos contentos, todos con hambre, qué sé yo. Y ahí un gordito blancón melenudo, cuando ve que va a entrar al Tronco, se para en la puerta delante del dueño. ¡No! Ya no quiero ir ahí, este es feo, horrible, horrible. Allá otro grande, bonito, lindo. ¡Ah, no! ¡Qué feo! Y un escándalo en la puerta del rebaño, malográndole el negocio. El dueño lo miraba al niño y no sabía qué hacer y se sonreía. El dueño se fue para adentro, ¿no? Pero así era una bala, era terrible. Y ahora, ¿qué es lo que lo cambió a Gabriel? Los años no es una persona anciana, lo cambió el testimonio de sus padres, el testimonio de sus abuelos, y comenzó a poder
disponerse para poder estar en las cosas del Señor. Y él a veces es su pozo a tierra de su papá. Su papá la vez pasada, pues él está en la academia de adolescentes, ¿no? Y su papá no había maestros porque también los maestros de adolescentes ya 2 renunciaron porque tenían sus actividades personales, y entonces Franco, que es la cabeza del ministerio académico, él se ofrece al ministerio académico, ¿no? De adolescentes, porque estaba necesitando un maestro y fue y todas esas cosas. Y después Franco pues me dice, sí, que les dije, que les hablé y que todo muy bien, que chévere, que todo lo otro. Y Gabriel dice, no, yo me quedé dormido, papá. Papá, ¿por qué predicas tan largo? Le dice a veces. Él le hace su pozo a tierra, ¿no? Y él no sabe si lo ha mandado el enemigo o quién lo ha mandado, ¿no? Lo ha mandado su suegra. No sé quién me lo manda a este hijo, quién le pone esas cosas, ¿no? Pero no lo hace de broma, ¿no? Le hace bromas a su papá. Y como un día que yo dije que Franco estaba mal con el oído y estaba con un pito en el oído, y Gabriel voltea y se lo queda mirando, tienes un pito en el oído, papá, ¿no? Y llevándolo a otro término, ¿no? Y Gabriel, cállate, que esto es lo que estás diciendo. Pero Gabriel no es el Gabriel pequeñito. ¿Por qué? Porque creció y entendió en base a amor, en base a testimonio, en base a obediencia, a sujeción y a respeto. Y nosotros tenemos, no es que lo ponga a él de ejemplo porque es mi nieto, sino yo pongo el ejemplo que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos, que tenemos que dar a nuestros hijos espirituales, los que son líderes. Así que hay mucho por hacer todavía, y que nosotros, el Señor quiere enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que dar. Hoy día, que es un día de gratitud al Señor, para poder honrarlo, yo quiero que nos pongamos de pie para poder orar por esta mañana. Dale un aplauso al Señor.